Gracias, presidente. Saludar al ministro, a todos los directivos que están acompañándonos. Disculpe, porque yo solo recién me pude ocupar porque estábamos en los proyectos de medio ambiente votando, así que no me fue posible antes. Y tengo varias cosas que consultarle al ministro y yo lo siento si retrocedemos a lo mejor de alguna de las áreas o divisiones que ya han visto, pero para mí es bien importante poder tener más detalle. Primero quiero partir con algo que ha ocurrido hoy día, ministro, y que yo sé que está provocando bastante inquietud en los alcaldes de Aconcagua. Y hoy día estuve con el gobernador regional, incluso entiendo que lo que acaba de hacer la Dirección General de Aguas en torno a exigir que la primera sección del río Aconcagua tenía que pasar ahora 7 días a la semana durante 24 horas, 5,5 millones de metros, o sea, la cantidad de 5,5, cosa que no se había hecho nunca, digamos, para poderse, el argumento Metros cúbicos sí, por metros segundo. cúbicos, para abastecer a la población de Gran Valparaíso, Viña y demás, la verdad es que ha generado una inquietud bastante grande. Yo siempre he creído que debe intervenir la Dirección General de Agua cuando se produce un río seccionado como la Aconcagua y muchas veces la tercera sección, la cuarta sección prácticamente no tienen nada y se ha llegado a acuerdos, pero esto es de carácter distinto. Entonces es muy preocupante porque estamos en el mes de inicio de octubre, ministro. Y esto ha generado un enorme rechazo de agricultores y sobre todo los alcaldes que ni siquiera fueron consultados y se enteraron por la prensa. Entonces la pregunta que le hago la primera, ¿cómo nos explicamos? Si a nosotros Val nos dijo que está haciendo una tremenda inversión, usted sabe, para hacer reversible desde los aromos hasta prácticamente la planta que tienen en Concón para justamente aprovechar en periodos, digamos, de menor riego que pueda esa agua, en lugar de tirarse al mar, poder revertirla y poder aprovecharla nuevamente. Entonces, la pregunta que hago es, si estamos en el mes de octubre y se llega a tomar una decisión de esta naturaleza, ¿qué nos está diciendo? O sea, no tenemos ya nada de agua al punto o llegamos a una situación tan crítica que hay una medida que es bastante extrema. Yo creo que es la primera vez que se plantea algo así. O sea, entregar 5,5 millones de metros cúbicos con 24 horas y durante los 7 días a la semana es algo que ha provocado mucha inquietud y me parece muy extraño que ni siquiera los alcaldes fueron informados. Entonces, como la primera pregunta, porque ¿qué nos está indicando esto? O sea, la profundidad de la crisis hídrica es de tal magnitud que si estamos ahora, ¿qué nos queda para enero? ¿Qué va a pasar, digamos, particularmente, por supuesto, dentro de Aconcagua, toda la región de Petorca, la provincia, en fin? Entonces, eso es como lo primero, porque tengo ahí declaraciones de prensa que han provocado mucho malestar. Lo segundo, justamente hablando de embalse, yo nunca más supe al final qué decisión tomaron en relación a Catemo, porque se había dicho que se iba a revisar, ya no iba a hacer la licitación como era antes, y después yo entiendo que es muy tarde y si quieren me mandan la respuesta a un correo, en fin, no pretendo que ahora lo hagan, pero quiero dejar expuestas mis inquietudes. Quiero también saber el avance de Las Palmas para ver, digamos, y si hay otra obra mayor en términos hídricos de ese nivel, me refiero a embalses. Después me he dicho algo muy puntual, pero francamente es muy doloroso, o sea, es inconcebible. No tenemos ninguno de los ascensores funcionando, de los famosos ascensores, que no es solamente un tema unícono, esto es un servicio público para la gente que vive en los altos, los cerros, ya la calidad de vida que tienen. Yo sé que ahora ponen aquí, acabo de ver 3 ascensores, pero lleva años que no funcionan. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Los tenía la gobernación, se los pasaron al municipio, otros los tiene, ya no sé si los tiene propia Obras Públicas. Lo único que le puedo decir es que no hay ningún ascensor funcionando. Y esto es absolutamente vergonzoso, porque, repito, es un servicio público. No es solamente un tema turístico, bonito. Ninguno. Es una vergüenza, los cerros más connotados a Concepción. Villaseca tenía como un 80%, 75% de avance y está tirado. Monjas, ni qué decir el tiempo que lleva. Entonces, creo que aquí hay una explicación que dar porque cuesta mucho entender. Pero no me cuesta tanto porque yo tengo una imagen, yo lo siento, ministro, se lo así con mucha sinceridad, yo creo que este gobierno de Valparaíso no existe. La región de Valparaíso no existe porque tren rápido, gran anuncio, presidente Piñera. Por fin se van a hacer los estudios, se adelantar, vamos a tener que eso significa potenciar una región que ha estado muy golpeada. Todos sabemos lo que ha significado pandemia y anteriormente el estallido, una región que vive mucho de turismo, gastronomía, etcétera, etcétera.
Bueno, nos enteramos por la prensa ahora que, claro, como supuestamente con la pandemia no pudieron ir a terreno, no sé cuánto, pero al final, en concreto y dicho en castellano, esto ya no va a ir ni siquiera para este gobierno. Los estudios avanzados que permitan decir cuál es la decisión que se toma. Hubo 2 ofertas interesadas en la supuesta licitación y aquí estamos de nuevo diciéndonos ya no va a ser. Entonces uno se queda, francamente, ministro, me gustaría en la respuesta que me van a dar, que me diga cuáles son las inversiones comprometidas fuera de Paseo Barón, que es como lo único y que no está muy claro, qué va a ser, qué significa y en términos de avance para nuestra región tan golpeada. La verdad es que no entiendo. Peor aún, pero eso es otro tema, pero quiero decirle que es la región de las 16 regiones, es la número 14 en tener más bajo, digamos, crecimiento del presupuesto del gobierno regional, apenas un 3,5, entonces no se entiende siendo la región después de la región metropolitana la más numerosa. Después, yo no sé, ministro, esto ya es consulta, si se avanzara en los estudios para un eventual hospital Van Buren, ¿va a ser intersectorial o va a ser exclusivamente un convenio salud o va a intervenir obras públicas? Lo pregunto porque creo que es tremendamente necesario. Creo que cualquiera que pase por Valparaíso vea lo que es el Van Buren en su instalación actual, digamos, más allá del sacrificado esfuerzo que hace su personal. Estamos hablando de la infraestructura, yo creo que es fundamental. Entonces, quiero saber, porque bueno, el biprovincial se hizo con obras públicas, con concesiones. Yo quiero saber realmente cuál va a ser la modalidad, si es que lo han visto, lo han pensado, cómo va a ser aquello. Y bueno, un par de cosas más que me gustaría también preguntarle si de verdad, cuáles son las obras, sobre todo en el presupuesto de este año, que se está aplicando, ejecutando. Habíamos dicho que obras públicas y vivienda iban a ser como los grandes ministerios que iban a crecer. Entonces, eso. Sí, muy bien. Bien. Presidente. Muchas gracias. Está explicando la senadora que los proyectos en general de la región tenemos una información que se la podemos compartir después y le ofrezco la palabra al señor ministro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, yo lamento que la senadora no haya podido estar en el resto, como se decía al principio. Ha sido una larga sesión donde se ha discutido muchos de los puntos que ella ha mencionado, pero creo que muchos son de interés. Voy a partir un poco por los del final para poder ir despejando. Primero, en lo que refiere al Hospital Van Buren, obviamente es una pregunta que habría que hacer a salud más que a nosotros, porque no es algo que nosotros lo que hacemos en materia de hospitales, cuando salud nos encarga hacer algo en materia de hospitales, ya sea como obra pública, a través de arquitectura o a través de concesiones, no es el caso de Van Buren. Salud por su cuenta ejecuta muchos hospitales. Por ejemplo, nosotros en la zona de la quinta región hicimos recién y entregamos y está funcionando, digamos, Quillota Petorca, por ejemplo, que es un hospital completamente nuevo que hace que mucha gente no tenga que ir al Van Buren precisamente de esa zona, pero son los que, lo que vimos aquí en arquitectura, son hospitales que nos han encargado, o lo que vimos en el caso de concesiones, por ejemplo, lo que nos han encargado de hospitales en Los Ríos, Buin Nos, o en Los Ríos, Los Lagos. Entonces, no es mucho lo que le puedo informar. Respecto al tren rápido, yo quisiera pedir que cuando se tenga una información de prensa es bueno ir a la fuente y además mirar con cuidado lo que dice la información, porque a veces los títulos, la bajada de la foto puede confundir. Lo que sucede con el tren rápido es exactamente lo contrario de lo que se infiere de lo que se está. El tren rápido, en primer lugar, nunca ha habido ninguna licitación ni 2 empresas que hayan estado interesadas en una licitación. Esto es un sistema que Chile tiene hace muchos años, en las cuales las empresas o personas, cualquiera, empresas consultoras, individuos, cualquiera, o cualquier persona puede presentar una idea. Y aquí lo que hay son 2 empresas que presentaron una idea y que fueron consideradas de interés público y por lo tanto entraron al sistema
que evalúa esas inversiones o evalúa esos proyectos para ver si son proyectos en los cuales se debe invertir en el futuro y en el futuro hacer una concesión o hacer una obra pública o hacer, digamos, una licitación respecto de ello. En el caso del tren, hay dos empresas que presentaron, digamos, una idea por distintos trayectos, uno por el lado de Casablanca, otro por el lado de La Dormida. Los dos fueron aceptados y por lo tanto entraron a lo que se denomina la fase 1, que tienen que hacer todos los estudios iniciales respecto de esto, donde tienen que hacer un estudio estimativo, ¿no es cierto?, de los costos, y particularmente uno de los elementos fundamentales que tienen que hacer en esa fase es hacer una estimación de cuál es la demanda. ¿Cuántas personas, si hubiese ese tren, con ese trayecto que ellos están, digamos, sugiriendo, utilizarían ese medio versus otros medios que están disponibles? El auto, el bus, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas se transferirían hacia esto? Y mientras se desarrollaban estos estudios, tuvimos la pandemia, en los cuales no había el tráfico. El tráfico y la estimación de la demanda se hace por encuestas. Se hacen estudios de la demanda donde se miden los tráficos y donde se le pregunta a las personas cuál es su disposición a cambiar de modo de transporte, cosa que no se podía realizar porque no teníamos los tráficos normales en cada uno de los sentidos entre Santiago y Valparaíso. Por esa razón, entonces, y a solicitud incluso de uno de las propias empresas, y por razones obvias, como digo, de la imposibilidad de poderlos desarrollar, se les dio, entonces se suspendió el estudio de demanda, se siguió con todos los otros, y por lo tanto, hoy día que se superó ese problema, y estamos hoy día con tráficos superiores a los que teníamos antes de la pandemia, que tiene que ver con lo que hablábamos del problema de los peajes y todo esto. En promedio, por ejemplo, de entrada y salida a Santiago en el último trimestre, tenemos 11% más vehículos que los que teníamos antes de la pandemia, o sea que el año 2019. Entonces, la única cosa que ha sucedido es que se han reactivado los estudios para poder completar, para terminar sus estudios de demanda, para entregar su fase 1, y eso, tal como lo indica la ley correspondiente, pasa entonces a que son evaluados los dos proyectos para determinar cuál de los dos pasa a la siguiente etapa, que es lo que se denomina la fase 2, que es el estudio ya detallado, cuánto cuesta hacer el tren, cuál es exactamente el trazado, el detalle de los problemas medioambientales, en fin, todo lo que está considerado en la fase 2 para luego ir a la licitación. O sea que respecto del tren, a diferencia de lo que algunas personas interpretaron de este artículo, digamos, en la prensa del diario La Segunda, de ayer o anteayer, la noticia es exactamente la inversa. Se ha reactivado este pedazo de la fase 1 que faltaba, que no se pudo realizar durante algún tiempo, producto de el interés de concesiones del Ministerio, del Gobierno, del Estado de Chile, es seguir con estos estudios y seguir con estos proyectos para ver si es que alguno de ellos es el que resolvería y llevaría, digamos, a tener un tren rápido, cuáles serían las condiciones, cuánto costaría, ¿no es cierto? Y poder entonces, si esos elementos resultan positivos, poder entonces ejecutarlo. Eso con respecto al tren. Entonces, insisto, no es que hayan habido una licitación, que se haya dejado pendiente, nada de eso existe. Aquí lo que hay, digamos, son ideas de empresas que los presentan para hacer, digamos, iniciativas de interés público, y luego de eso tienen que seguir este trayecto que establece la ley, y han continuado con el trayecto tal cual como está establecido, con la demora en materia de estudio de demanda que requiere el hecho de que no teníamos los tráficos para poder hacer ellos, que los hacen ellos los estudios, no el Ministerio. Respecto del embalse de Las Palmas y el embalse de Catemo, tal como usted sugería, le podemos enviar, digamos, el detalle, digamos, de lo que está cada uno de ellos, pero están avanzando. En materia de los ascensores, concuerdo plenamente con lo que la senadora mencionaba, son servicios públicos, son muy importantes. Recordemos que aquí hubo un accidente que pudo ser muy grave, que nos ha llevado, digamos, a
mirar con mucho cuidado, y como bien se señalaba, hay 3 o 4 ascensores que están en condiciones de poder funcionar, pero que la Dirección de Arquitectura, que lleva esto, ya tuvimos la exposición del director, pero quien lleva estos proyectos han preferido, digamos, que todos los problemas que se detectaron en la operación de ese ascensor que tuvo ese problema queden perfectamente cautelados por redundancias, nuevos sistemas de seguridad, en fin, de manera tal de no tener estas dificultades en aquellos ascensores que están. Y otros que naturalmente no están en condiciones. Recordemos que estos son ascensores extremadamente antiguos y que tienen además, de acuerdo al Consejo de Monumentos Nacionales, el requisito de que no pueden ser modernizados para ser arreglados. Tienen que mantener su condición y tienen que operar en las mismas condiciones que lo que era un ascensor de muchísimas décadas atrás, y eso es lo que hace especialmente complejo su solución. Por esa razón, y compartiendo plenamente lo que dice la senadora, la Dirección de Arquitectura ha contratado un equipo de ingenieros para cada una de las especialidades para dedicarse solamente al problema de los ascensores, porque compartimos plenamente que estos son ascensores que tienen, por un lado, un servicio público que para muchas personas es muy útil, y por otro lado, un valor patrimonial especialmente relevante, y por otro lado, una complicación respecto de la obra, de poderlo reparar por las características que ya acabo de mencionar, que es muy importante. Y paso al punto inicial de su pregunta, y que creo que es el más importante en el momento actual, y que tiene que ver con la intervención de Aconcagua. Yo no sé si está todavía o no el director general de Agua, porque en realidad es la Dirección General de Agua la que toma esta decisión, pero yo le puedo dar la explicación general, y está también aquí el superintendente de Servicios Sanitarios. Primero, explicar que estamos frente a la sequía más profunda y más larga que hayamos tenido en la historia de Chile. No hay nada que se asemeje en la historia de Chile a lo que estamos viviendo. En todas las sequías que hemos tenido hacia atrás, hemos tenido racionamientos de agua y o de luz en diversas ciudades de Chile. Hasta ahora, en ninguna de las ciudades de Chile hemos tenido racionamiento ni de agua ni de luz, producto de las medidas que se han tomado, y se han tomado, digamos, con anticipación, tanto medidas de emergencia como de obras. Voy a ir a los ejemplos respecto del caso de Valparaíso. Valparaíso, dentro de ese contexto general, es uno de los lugares, por no decir el lugar, donde está la situación más compleja. Esto lo hemos señalado en diversos momentos. Es donde la pluviometría se ha reducido más, particularmente en la zona interior de Valparaíso, y en lo que refiere a los abastecimientos de las ciudades, las fuentes alternativas de abastecimiento han dejado de operar, partiendo por Peñuelas, que atendía, digamos, todo lo que es la zona, digamos, más al sur de las ciudades. Como todos ustedes conocen, simplemente ya no existe agua en ese lugar para abastecer. Algunos otros sistemas, como el caso de Yayay, de La Ligua, también, que tenía una fuente propia, tampoco, digamos, funciona, y por lo tanto hoy día la fuente, con excepción de lo que es el litoral sur, San Antonio, Santo Domingo, en fin, que tienen su propia fuente, la fuente para todo lo que es el Gran Valparaíso corresponde a la planta de Concón. La planta de Concón se abastece a través del río Aconcagua y está en la 4ª sección de la Aconcagua, en la desembocadura. Dado lo que ha sucedido con el Aconcagua, en la mayor parte del año no hay agua en la desembocadura del Aconcagua. Por lo tanto, hoy día no se puede abastecer, excepto en momentos que este año no se dieron, pero que en los otros años sí se dieron. En invierno sí obtiene agua en la 4ª sección y tiene una disponibilidad, pero en primavera y verano necesita otro abastecimiento. Y eso se obtiene a través del embalse Los Aromos. El embalse Los Aromos, por lo tanto, hicimos un convenio con ESVAL para que pudiera utilizar, siempre lo ha utilizado, pero para que tuviera, digamos, la seguridad de tener la disposición en eso. Se hicieron las obras de la cañería que usted bien mencionaba,
antes se llevaban en un canal y se perdía una gran cantidad de agua, por lo tanto se aumentó la disponibilidad de Valparaíso llevando esto en cañería, se construyó la cañería, está funcionando. Luego esa cañería también se hizo reversible, o sea, se puede traer en invierno agua desde Concón al embalse Los Aromos, porque en invierno todos los años anteriores ha sobrado agua en ese punto. Y por lo tanto la cañería reversible permite, y es la solución que se estudió en base a todos los estudios que se hicieron en la superintendencia y en las compañías para esto. Este año, sin embargo, la situación ha sido tan dura que en el invierno no hubo agua en la cuarta sección, en la zona donde está la boca toma de esta planta en la desembocadura de la Concagua. Por esa razón, hubo que tener, digamos, agua, asegurarse que llegara agua a la cuarta sección. Usted muchas veces hemos conversado, ¿no es cierto?, de los problemas de los ríos seccionados y las dificultades que tienen las secciones que están después de la primera, la segunda, en este caso estamos hablando de la cuarta, llegando a la desembocadura, imagínense la dificultad para llegar con el agua ahí. Entonces, se hizo, digamos, un acuerdo con las distintas secciones, como hemos hecho en todos los años, para que pasara a las siguientes secciones, pero que además de eso, dejar pasar agua para poder llegar hasta la planta y de esa manera tener agua en el embalse. ¿Por qué es importante el agua en el embalse? Porque la situación, usted señalaba, si esto de octubre, ¿qué va a pasar luego? La situación en realidad es justo la inversa. Lo que necesitamos es tener hoy día la disposición de tener agua embalsada para poder tener agua en la primavera y verano, porque en la primavera y verano el río va a traer menos agua, vamos a tener cero disponibilidad de agua en la cuarta sección, y va a ir después, ¿no es cierto?, en enero, febrero, va a ir decayendo los flujos, y por lo tanto, lo que está, digamos, hoy día y lo que se planteó durante todo el invierno fue utilizar agua de la Concagua durante el invierno, ojalá y no llegar a la temporada de riego, que desgraciadamente es lo que ha sucedido, ya voy a explicar por qué, y embalsarla en el embalse de Los Aromos, y de esa manera poder disponer de todo el agua de riego sin ningún problema en primavera y verano, y tener, como tenemos también en Santiago, en el Yeso, una reserva suficiente para poder enfrentar los tiempos de primavera y verano para Valparaíso. Se hizo todo un programa, se hizo el acuerdo, se hizo toda la situación, y desgraciadamente diversas secciones y partes del río no cumplieron el acuerdo, no dejaron pasar el agua, y por lo tanto tuvo que intervenir primero la tercera sección hace algún tiempo atrás, que se hizo además, digamos, con no tanta dificultad, para simplemente cumplir una medida que era mucho más suave que la que se está intentando implementar hoy día, que era simplemente un turno de agua, y que se implementó pasando agua por la primera, que lo hizo voluntariamente, la segunda, que lo hizo voluntariamente, y la tercera, que prefirió ser intervenido, y fue intervenido hace ya bastantes semanas atrás. Y con ese procedimiento entonces se comenzó a llenar el embalse y iba todo, digamos, adecuadamente. Desgraciadamente, ese compromiso comenzó a no ser cumplido, ahora ya no solamente por la tercera sección, sino que por la segunda sección, y por lo tanto la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ante la imposibilidad de recibir agua, porque el fin de semana pasado no llegó una gota de agua al embalse de Los Aromos, lo cual pone en serio riesgo el agua de Valparaíso, no de hoy, porque el embalse tiene algo de agua, de lo que viene hacia adelante. Y también el riesgo de que después haya que intervenir el riego de la gente de la Concagua en periodos aún más duros que los actuales. Entonces, esa es la razón que llevó a decir, mire, hagamos esto, y digo, no es mi decisión, es parte de la decisión de la Dirección General de Agua, que tiene la potestad legal para esto, de poder intervenir la segunda y primera, de manera tal de asegurar de tener un flujo que en pocos días permita llenar el embalse de Los Aromos hasta donde se necesita, y luego dejar despejado, digamos, el riego en la Concagua. Sin perjuicio de eso, ha estado trabajando, digamos, tanto, y aquí está Jorge Riva, el superintendente, puede tener más información que yo, pero ha estado trabajando, digamos, la superintendencia, la Dirección General de Agua, y todos los involucrados en esto, también en contacto con las distintas secciones,
para poder ponernos de acuerdo para ver de qué manera ajustar de la mejor forma para que la dureza o digamos la imposición sea lo menos complejo para los regantes de la Concagua, y eso, por supuesto, si es con menos agua, a lo mejor va a tener que mantenerse por un tiempo un poco más largo, pero digo, es simplemente una cosa temporal, simplemente para tener la reserva de agua que permita asegurar el abastecimiento del Gran Valparaíso, son más de 1 millón de personas, y no es más que la aplicación del concepto básico que tanto hemos conversado, senadora, ¿no es cierto?, de la prioridad del consumo humano, ¿no? Y no existe, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, no existe una fuente alternativa de agua en este momento para la región de Valparaíso, para todo el Gran Valparaíso. Así que, como digo, están trabajando, digamos, con la gente de Aconcagua y con los equipos de acá, buscando la manera que permita armonizar, tener a la brevedad posible lo que falta por obtener, digamos, en el embalse Los Aromos y con eso estar tranquilo con lo que es Valparaíso, y por otro lado, tener el menor impacto posible en la agricultura en el Aconcagua, que era lo que se había hecho hasta ahora, pero que desgraciadamente, producto del incumplimiento de los compromisos que se habían adoptado, primero en forma voluntaria, y que no fueron, digamos, adecuadamente cumplidos por algunos, como bien lo dice la declaración que usted tenía en la mano, ¿cierto? Es efectivo lo que ahí dice, la primera sección cumplió plenamente, pero no fue así, desgraciadamente, digamos, por quienes están más abajo en el río, y el agua, desgraciadamente, no ha llegado en los últimos días al embalse Los Aromos, y eso pone en serio riesgo el agua en Valparaíso. Yo no sé si el superintendente tiene mayores informaciones más de corto plazo, pero en eso estamos, o sea, no es más que asegurar el riego, es decir, el agua de Valparaíso. Estamos intentando que sea con el menor costo para la Concagua. Comprendo perfectamente que la medida es durísima, así que seguramente va a ser modificada, pero no intenta más que lograr lo que antes se intentó durante ya bastante tiempo en una forma voluntaria, con acuerdos, y que desgraciadamente no fue cumplida, y que era con montos de agua mucho menores que nunca llegaron, y la situación, al no llegar esa agua, se va poniendo más y más grave. No sé, Jorge, si No, hay creo que es algo que suficiente. falte en esta respuesta, pero... Senadora Allende, ¿quería hacer No, un- agradecer la explicación del ministro, yo creo que es sumamente importante, obviamente. Aquí hay dos valores, digamos, y aquí lo que queremos asegurar es el consumo humano, pero por supuesto también garantizar el que se continúe con el riego de lo que es hasta ahora. Así que no, está bien agradecer. Yo solamente como observación, es bueno el diálogo. Yo sé que había muchos alcaldes molestos, digamos, y creo que no está de más conversar con todos los actores de repente para poder socializar esto y entender mejor, porque a mí me llamó la atención en esos términos. Por lo demás, no quiero dilatar. Yo sé que han estado todo el día. Vuelvo a disculparme, yo estaba votando proyectos, digamos, que eran o de mi autoría o de mi comisión, y por eso no podía estar presente. Agradecerle, ministro, y sí sugerirle que ojalá me entregue la información más detallada de algunas de las consultas que le hice. Muchas gracias.